Como todos los lunes nos acercamos siempre en este programa a acercarnos a Bello Amanecer, pues porque es bueno ir enriqueciendo el saber y sobre todo el cuerpo humano, cada una de las personas, y sobre todo a través de Bello Amanecer nos acercamos, decimos, cada semana a conocernos un poquito más cada uno. Le damos las buenas tardes y la bienvenida a Ali. Ali, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos, un día más. ¿El calor cómo lo llevas? Bien, yo estoy acostumbrado. Estás acostumbrado, ¿no? Porque le recordamos que Ali es saharaui. Sí, señor. Y en esa zona de África el calor tiene que ser altas temperaturas. Altas temperaturas, ¿no? Sí, así es. Y llevo mejor el calor que el frío. Lleva mejor el calor que el frío, ¿no? Eso es. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la ansiedad. Es una enfermedad, es algo que casi todo el mundo parece que rápidamente se escucha en casi toda la familia. Está muy extendida el tema de la ansiedad, ¿eh? Sí, por desgracia sí. O sea, la ansiedad es una emoción normal que tenemos todos los seres humanos, una emoción que nos ayuda a afrontar cualquier situación que percibimos como peligrosa o como amenazante. En un estadio normal, o sea, en una forma normal, incluso hasta positivo tener... Es positivo tener poco de ansiedad, ¿no? Algo de ansiedad. Porque nos ayuda a actualizar nuestros recursos y activar todos nuestros recursos para afrontar esa situación y salir airosos de ella. El problema surge cuando excede en frecuencia o en intensidad, cuando esa sensación de... Normalmente cualquier manifestación de ansiedad o de nerviosismo se manifiesta tanto a nivel fisiológico como cognitivo como conductual. O sea, a nivel fisiológico normalmente percibimos lo que son taquicardias, sensaciones de ahogo. A nivel cognitivo se manifiesta en pensamientos, creencias con carga de miedo. Y a nivel conductual es cuando intentamos evitar ese peligro, escapar de él. Esto es normal ante cualquier situación que nosotros percibamos como peligrosa, ¿no? Se trastorna, se forma ya o pasa a ser un trastorno de ansiedad cuando es exagerada frente al estímulo que la pueda provocar. ¿Normalmente hay algún motivo especial, alguna causa, el tener ansiedad, o sencillamente eso lo genera el propio individuo, la propia persona? Normalmente cuando es una situación normal, es normal frente a, por ejemplo, a una situaciones cotidianas, como afrontar una entrevista de trabajo, un examen, es normal y hasta es deseable un cierto grado de ansiedad, y lo genera porque en cierto modo aquello que vamos a afrontar tiene una importancia para nosotros. Entonces cuando tiene una importancia para nosotros es normal que activemos y nos sintamos ansiosos frente a la posibilidad de no estar a la altura o perder aquello que realmente valoramos. Ali, ¿es malo tener ansiedad? Es malo cuando se convierte en un trastorno de ansiedad, cuando ya se convierte en patológica. Cuando la ansiedad excede una serie de límites es cuando podemos hablar de trastornos de ansiedad. Y hoy vamos a hablar precisamente de uno de los más que se perciben con más intensidad y que es más complicado, que es el ataque de pánico. El ataque de pánico, precisamente te iba a preguntar, ¿qué es un ataque de pánico? Pues un ataque de pánico es cuando surge una súbita experiencia de miedo intenso sin una causa aparente. O sea, cuando la persona empieza a tener, se presentan generalmente con una serie de síntomas como pueden ser taquicardia, sensación de ahogo, sensación de que uno se va a morir o de que va a perder el control, o se va a volver loco, y eso va seguido normalmente de un miedo intenso a volver a repetir esa situación
que perdure a lo largo de más o menos un mes, ¿no? Es cuando se podría hablar clínicamente ya de lo que es un ataque de pánico. Bueno, Ali, ¿qué diferencia hay entre un ataque de pánico y una fobia, por ejemplo? La diferencia fundamentalmente estriba en que la fobia está sujeta a algo que la suscita, que puede ser un evento, una situación, una fobia, yo sé, a la oscuridad, una fobia al agua, una fobia a ascensores. Hay un objeto que la ilicita, que la provoca. Sin embargo, el ataque de pánico no tiene un objeto temible, identificable, ¿no? Y eso es lo que lo hace mucho más, se viva con mucha más intensidad y tenga ese componente de la que las personas que lo padecen normalmente, sobre todo los dos síntomas de pensar que se va a morir o pensar que uno se va a volver loco, ¿no? Ali, yo, por ejemplo, creo que es una fobia. A mí me da mucho miedo los ascensores. Yo montarme en un ascensor solo no lo hago. Y cuando voy con alguien, con algún otro, pues estoy constantemente pensando. ¿Eso es una fobia? Eso es una fobia. Eso es una fobia. Normalmente lo que caracteriza a todos los trastornos de ansiedad y la fobia es que se desarrolla una conducta de evitación. Generalmente empezamos a evitar ese estímulo que nos provoca esa ansiedad y lo que en principio parece ser la solución se convierte en problema, porque empiezas evitando el ascensor y necesitas a una persona que te acompañe, o necesitas, yo sé, empiezas a evitar a lo mejor, si no se trata esa fobia o cualquier trastorno de ansiedad y se convierte en crónico, lo normal es que se vaya evitando cada vez más situaciones que te provoquen o que estén asociadas a esa sensación de ansiedad, ¿no? Y ya acaba una persona recluida casi en su casa con una claustrofobia, que es el miedo a salir a espacios abiertos y a valerse por sí mismo, ¿no? Ali, vosotros estáis en Bello Amanecer, en Sanlúcar. ¿Cómo es la sociedad sanluqueña en el tema de la ansiedad? ¿Hay mucha ansiedad entre la gente de Sanlúcar? La sociedad sanluqueña no es diferente a cualquier sociedad de su entorno. Lo que se sabe es que un 5%, entre un 4 y un 5% de la población en general padece o ha padecido o padecerá un trastorno de ansiedad. Generalmente la ansiedad cursa con otras enfermedades como pueden ser la depresión o con incluso enfermedades somáticas como puede ser, yo sé, asma o puede ser cualquier otra enfermedad de índole psicosomática, ¿no? Ali, ¿qué debe hacer una persona, por ejemplo, cuando cree o padece que tiene una fobia, un ataque de pánico o ansiedad? ¿Qué es lo que debe hacer una persona? Lo recomendable sería hacer un diagnóstico diferencial, saber que ese ataque de pánico o ese trastorno de ansiedad no obedece a una causa física o orgánica. Entonces lo sensato sería que acuda a su médico de cabecera y una vez descartadas las razones orgánicas, a consultar con un profesional de la salud mental, que puede ser un psiquiatra o un psicólogo. Un psicólogo. ¿Realmente vosotros estáis en Bello Amanecer todos los días? Sí, todos los días, ¿no? Estamos de lunes a viernes, de horario de 10 a 2 y por las tardes los lunes y los miércoles de 5 a 8. Ali, el tema de la ansiedad, por ejemplo, y ataques de pánico, incluso la fobia, ¿está más extendido en las mujeres o en los hombres? Está más extendido en las mujeres. Las mujeres. En una proporción de 3 a
a 4, por 4 varones que padezcan la ansiedad, 3 son mujeres. 3 son mujeres. Vosotros, tú, por ejemplo, estás tan en contacto permanente con la gente que padece este tipo de, bueno, de ansiedad, ataques de pánico. ¿Qué es lo primero? ¿Cómo se dirigen a ti? ¿Y se abren? ¿Te cuentan? Pues mira, vengo con este problema. ¿Se abren? ¿Te cuentan todo? Sí. Normalmente los ataques de ansiedad, sobre todo, por ejemplo, las fobias sociales, la ansiedad generalizada, muchas veces se tarda en diagnosticar porque las personas se habitúan a percibirlo como algo normal. Y acuden a buscar ayuda cuando ya es una situación que empieza a ser limitante y a interferir con la vida diaria, por lo que hablábamos antes, que normalmente a todo aquello que se teme, la reacción primaria es evitarlo. Y cuando se llega a una situación de evitación tan grande que ya limita la vida diaria, es cuando se busca ayuda. Normalmente, claro, digamos, cuando llega un cliente o un paciente a consultar sobre el tema de ansiedad, es especificar, o sea, hacer un diagnóstico de dónde se da, en qué situaciones, y sobre todo lo normal lo tratamos a través de la terapia cognitivo-conductual, y ahí es muy importante el papel que juegan los pensamientos en el mantenimiento de la conducta ansiosa. Realmente el tema de la ansiedad, cuando por ejemplo afecta a una mujer, el núcleo familiar desde luego se ve afectado por la patología de la mujer, ¿no? Sí. Muchas veces estos enfermos se sienten incomprendidos. Hay gente como que, bueno, es una tontería, no le dé mayor importancia, no piense en ello. Entonces, como si todos esos consejos fueran fáciles de aplicar. Entonces, lo que tiene que entender la familia es que es realmente un trastorno, es una enfermedad que tiene que tener que esa persona no lo está haciendo por debilidad, no es todos estamos expuestos a padecer un trastorno de ansiedad, nadie está libre de padecerlo. Entonces, tomar conciencia de que esa persona tiene realmente un problema y ayudarle a que salga de la situación. Incluso muchas veces nosotros utilizamos a los familiares como coterapeutas, ayudándole y dándole algunas instrucciones para que puedan ayudar a ese familiar que está padeciendo ese trastorno. Ali, por ejemplo, estamos en la televisión. ¿Las cámaras pueden producir ansiedad? Sí, por supuesto. Sí, sobre todo si focalizas tu atención en ellas y las percibes como un estímulo que te está generando algún sentimiento de miedo. O de preocupación. Y generalmente lo que suele suceder es que la persona está muy pendiente cuando está ansioso. Como te he dicho antes, la ansiedad se manifiesta tanto a nivel corporal como a nivel mental. Entonces, lo que sucede, sobre todo en el trastorno de pánico, la persona se asusta mucho al no tener un referente que le esté provocando ese miedo. Entonces, son sus propias sensaciones interiores, esa sensación de palpitar, esa sensación de ahogo, es la que se convierte ya en un estímulo fóbico que intenta controlar. Y como realmente nosotros no tenemos control sobre nuestro sistema nervioso autónomo, que es el que está provocando todas esas sensaciones, pues, ¿qué sucede? Que estamos más pendientes de querer controlar esas sensaciones interiores, y eso, como nuestro cerebro no se puede dividir en dos cosas, no puede estar atendiendo, por ejemplo, a la entrevista y estar intentando calmar esas sensaciones internas. Entonces, otra terapia que resulta ser efectiva
en el trastorno de ansiedad es la terapia de aceptación y compromiso. No se trata tanto de eliminar definitivamente la ansiedad como de aprender a convivir con ella. Eso. Pues yo creo que Ali, que quiero que nos recuerde un poco el lugar donde estáis, Bello Amanecer, en la avenida Dr. Fleming, y el horario de todos los días, ¿no? Pues estamos en la avenida Dr. Fleming, detrás del supermercado Líder, y de lunes a viernes de 10 a 2, y los lunes y los miércoles de 5 a 8. De 5 a 8. Bueno, pues esperemos que muchísimas gracias, Ali. Nos vemos pronto. Muy bien. Estupendo. Hemos terminado. ¿Más bien. Tranquilo? Muy bien. No te le muevas de aquí porque nosotros nos vamos a ir precisamente hasta un centro.